y te das cuenta que el principal instrumento de acceso a la información es la lectura, y eso es lo que les recomiendo a todos mis doctorandos, porque esa lectura te genera ideas. Es decir, por alguna razón, esos datos que tienes entran en el cerebro, olvidas una parte de ellos, pero se reformulan de tal forma que cuando te pones a escribir no tienes ese síndrome de la página en blanco, eso de no saber qué poner, ¿no? Sino que van saliendo las ideas. En cambio, quien no ha hecho ese trabajo, o quien lo ha aparentado hacer, o quien no ha leído con dedicación esos libros más generalistas, ves que efectivamente pues le cuesta eso mucho más, y ahí pues es cuando vienen los plagios, cuando vienen las decepciones, cuando vienen las tesis que no se acaban, en fin. Esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Digesto. Soy Jorge de la Cabada, estoy con Adrián Regino y estamos en un evento muy importante que nos invitó Tirando Blanc con un ponente de altísima calidad. Estamos con el doctor Jordi Nieva Fenol, que vino a dar un curso sobre teoría de la prueba. La verdad es que es algo muy interesante. Vayan a ver nuestros videos donde hemos hecho unas pequeñas cápsulas de todo lo que se está viendo en este seminario. Y Adrián, ¿qué podemos esperar de esta gran entrevista? Bueno, nosotros encantados, doctor, de tenerlo por acá. Gracias a nuestros amigos de Tirán. Estamos en el Hotel Barceló transmitiendo en vivo. Incluso tenemos aquí algunas personas que seguramente les dará alguna duda o alguna pregunta sobre lo que vayamos a platicar. Y lo que le platicábamos, doctor, esta entrevista tiene como finalidad conocerlo un poquito más allá de lo que evidentemente su nombre implica y la trascendencia internacional en el ámbito académico ha realizado, pero un poquito más allá de quién es el doctor Jordi Nieva Fenol, un poquito atrás, ¿no? De manera personal. Entonces, de verdad estamos muy contentos de tenerlo acá. Muchas gracias. A ustedes. Perfecto, pues justo como decía Adrián, vamos a remontarnos un poquito al pasado. Les voy a platicar un poco de Jordi, el niño, qué le gustaba hacer, cómo fue que llegó a tomar esta decisión de quiero estudiar Derecho, cómo se fue encaminando, siempre quiso estudiar Derecho, quiso estudiar otra cosa. No, en realidad la verdad es que nunca quise estudiar Derecho. Fue una decisión completamente casual, porque yo lo que quería era ser médico. Okay. Y simplemente pues lo que pasó es que en mi generación ser médico en España era complicadísimo porque no había trabajo. Y entonces era estudiar una carrera muy difícil, que realmente me entusiasmaba y me sigue gustando, por cierto, pero que no tenía futuro laboral, tal vez en el extranjero, pero en todo caso de una manera muy incierta. Y así fue como, pues, aprovechando pues que en definitiva pues la carrera jurídica siempre pues tiene más posibilidades, ¿no? O sea, un poco pues tienes más salidas en el mundo laboral. Decidí pues probar suerte con el Derecho y a ver si aquello pues me podía gustar. Y bueno, y hubo suerte, o sea, porque realmente llegué a mi primera clase de Derecho. Recuerdo que fue una clase de Derecho Romano desconociendo absolutamente todo de la materia jurídica, pero al final la historia salió bien. Y hoy estamos aquí. ¿No? Oiga, ¿en su familia había ya abogados? ¿Cómo fue o por qué optó y no otra carrera, ¿no? O sea, entre Derecho y Medicina. Sí, no, lo que pasó es que mi padre era abogado litigante. Lo que pasa es que se dedicaba a otro ámbito que no tenía que ver con la litigación, ¿no? Y a mí no me gustaba particularmente aquello, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, tampoco fue algo que me hiciera realmente decidirme sobre mi dedicación, ¿no? Y luego estaba mi tía, que era una persona que tenía un gran afecto por el estudio, sobre todo, ¿no? O sea, por descubrir, en definitiva, la razón de las cosas. También, pues, ella era profesora de historia, en realidad, ¿no? Pero había estudiado Derecho, porque su familia en aquel momento, pues, había decidido que estudiaba Derecho. Y entonces ella, era una mujer en los años 50, pues imagínense, no tenía la capacidad de oponerse a la familia, con lo cual estudió Derecho para distraer a la familia, pero al mismo tiempo se pagó privadamente sus estudios de Filosofía y Letras, que es como se llamaba entonces, con la intención de ser algún día profesora de Historia, cosa que finalmente hizo. Completó las dos carreras, con lo cual tenía las dos formaciones, a pesar de que el Derecho no lo ejerció jamás, ¿no? Pero bueno, a mí aquel ejemplo de resistencia y de amor por la investigación y por la docencia, y sobre todo, pues en definitiva, a ver, mira, yo nunca me he dedicado al Derecho, pero esto al final, pues hubo varias materias que me gustaron,
pues lo cierto es que me sirvieron de inspiración, naturalmente, ¿no? Y en esta etapa en la que estaba tomando esta decisión, ¿qué le gustaba hacer? ¿Se gustaba leer? ¿Le gustaba...? Bueno, ya platicamos hace un ratito que le gustaba el fútbol, pero ¿qué hacía de sus actividades en el tiempo libre? O sea, personalmente, ¿qué le gustaba? ¿Qué le llamaba? Bueno, el fútbol y el deporte de alta competición, la verdad es que no ocupaba mi tiempo, ¿no? O sea, eso fue más después, a raíz de tener a un grupo de amigos pues que sí que les gustaba, y entonces, bueno, pues donde fueres haz lo que vienes, ¿no? Y era una forma de tener un tema de conversación que descubrí pues que también podía llegar a más gente, ¿no? Pero yo no era un... O sea, esto puede parecer muy desmitificador, pero yo no era un lector de novelas, de libros que devoraba completamente, no. Imagínese más bien un lector de enciclopedia, un lector de ensayos, es decir, alguien que quiere saber cosas, ¿no? Y que entonces sí que era frecuente, y esto a mi madre pues le sorprendía, ¿no? Pero le gustaba al mismo tiempo también, ¿no? Pues encontrarme, antes de la existencia de Wikipedia, naturalmente, ¿no? Encontrarme con un tomo de la enciclopedia y luego con otro, y luego con otro, porque claro, una información te iba a la otra y no era tan fácil como ahora, ¿no? De ir a un clic, ¿no? Aquí, allá. Entonces tienes que contrastar información, y yo aquello sí que era una especie de juego que había hecho pues muchísimas veces. Eso sí que era una cosa pues bastante característica mía, ¿no? Pero la lectura de literatura, por ejemplo, que es lo que normalmente suele ocupar a la gente, de novelas y tal, no era algo ni muchísimo menos frecuente en mí para nada. O sea, y su tiempo literalmente lo dedicaba a la escuela y al saber por el saber. Sí, al saber por el saber. Es decir, a mí me gustaba saber cosas. Siempre he sido una persona que, no sé, veo aquí este vaso, ¿no? Y tengo ganas de saber cómo lo han hecho, ¿no? Es decir, dónde se fabrica, cómo se produce este vidrio, cómo con estos colores, este volumen, no lo sé, ¿no? O sea, siempre... Se cuestiona. Claro, siempre me he cuestionado cosas, por eso mi preferencia en género literario siempre ha sido el ensayo. No ahora, que lo sigue siendo naturalmente, sino ya en el pasado. Claro, la diferencia de ahora y del pasado es que en el pasado pues me costaba mucho más acceder al conocimiento. Claro, yo pues si en aquel momento intentaba leer una obra de filosofía, pues me costaba mucho saber de qué iba aquello y saber qué es lo que ocupaba su autor, ¿no? Y ahora mismo pues evidentemente me es muchísimo más sencillo, ¿no? Pero siempre fue así, ¿no? O sea, pero libros de historia también leía porque me interesaba saber pues qué es lo que había ocurrido antes, libros de religión, o sea, el fenómeno de la fe pues siempre me ha interesado, con independencia de que yo no lo comparta, ¿no? Pero lo he intentado siempre entender, ¿no? Y por supuesto tratar con un máximo respeto y afecto, como tengo por todos mis amigos que sí que tienen esa fe. Bueno, pues eso eran mis lecturas realmente, ¿no? O sea, yo era pues un niño que había leído la Biblia, por ejemplo. Okay. Y eso pues sí, o era un niño que había leído el Quijote y había entendido la mitad. Pero o sea, no era una literatura... No. Era el Quijote me gustaba sobre todo en el aspecto semántico, ¿no? En el aspecto de vocabulario. Claro, tenía una cantidad de palabras que yo no conocía extraordinarias, y eso era conocimiento porque te permitía otra vez ir al diccionario, buscar qué era aquello, ¿no? Es decir, era una fuente de conocimiento, aparte que tenía un uso de la ironía que también siempre me ha fascinado, más allá de las historias que contaran, ¿no? Que eran historias cortas, ¿no? Son los capítulos del Quijote, ¿no? Y bueno, y luego además, claro, yo lo que sí que sabía es que en su época fue una obra extraordinariamente rompedora, o sea, es decir, la novela tiene un antes y un después. Cuando se escribe el Quijote es otro estilo completamente distinto de algo que no se había hecho nunca, ¿no? Y bueno, y saber cómo alguien había llegado a aquello, pues es cierto que también me interesaba muchísimo. Sí, claro. Oye, Doc, y en esta etapa en la que dices que entras a la universidad, estás en Derecho Romano, no sabías nada. Cuando empezaste a tomar más clases, ¿por cuál materia te empezaste a interesar? ¿Sabías a qué te querías dedicar o no tenías ni idea de qué querías hacer una vez que acabar la carrera? Bueno, aquí viene otra desmitificación. Jamás pensé en dedicarme al derecho procesal. Jamás. A mí lo que me interesaba era sobre todo el derecho internacional. Era mi principal afición, porque siempre me gustaron mucho los idiomas y aprendí pues todos los que pude activamente o por escucharlos. Y me interesaba eso, ¿no? O sea, y dedicarme a una especialidad que me permitiera pues viajar, conocer personas, hablar diferentes idiomas. Esto era para mí pues fundamental, ¿no? Y luego me gustaba mucho el derecho civil y particularmente el derecho penal.
Me parecía pues muy interesante ver cómo una comunidad pues concentra en una ley aquello que más odia y tratar de averiguar las causas de los hechos que más odia, ¿no? O sea, de por qué ha decidido ponerlos ahí dentro, me parecía pues algo verdaderamente interesante, ¿no? Y luego viene el derecho procesal, ¿no? que era una especialidad que tuve la suerte de poder estudiar con el manual de Andrés de la Oliva, que era, yo creo, lo mejor que había en aquel momento en España. Es un manual pues que en algunos puntos todavía no ha sido superado. Y bueno, y esa lectura o esa forma de escribir de Andrés de la Oliva, que después tuve la suerte de conocer y compartir ideas de una forma muy cordial y muy gentil, pues la verdad es que me supuso una inspiración de decir, bueno, esta materia no creía que fuera tan interesante, pero este autor está haciendo que me interese esta materia, ¿no? Y cuando acabé la carrera, pues bueno, vi que lo de la dedicación al derecho internacional no tenía tanta salida profesional, más allá de ser abogado, y en cambio pues el derecho procesal sí que te permitía ser abogado litigante, y esa fue la primera intención. Luego ya pues vino la decisión de hacer una tesis, de decir, bueno, ¿y por qué no escribo una tesis doctoral? Y ahí tuve la oportunidad de conocer a mi maestro, el profesor Serra Domínguez, Manuel Serra Domínguez, que ha fallecido por desgracia. Y él se prestó a dirigirme una tesis doctoral sobre un tema de derecho internacional. O sea, no quise abandonarlo del todo, ¿no? Sobre un tema de derecho de la Unión Europea, el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Y ahí, pues, bueno, él lo primero que me dijo, y es el consejo que le doy yo a todos mis doctorandos, es, bueno, este es su tema de tesis, pero olvídese de su tema de tesis. Ahora usted tiene que aprender a ser procesalista. Tiene que formarse como procesalista. Y entonces estuve allí pues meses y meses, probablemente más de un año y medio, que no leía absolutamente nada de mi tema de tesis. Leía solamente lecturas generales de derecho procesal. Es decir, me encerré en la biblioteca del Colegio de Abogados de Barcelona y allí pues pasé tantas jornadas y tanto tiempo que cuando voy todavía me recuerdan. Y ahora hace tiempo pues que ya no estoy. ¿Tienes su silla todavía? No, eso a lo mejor algún día sí les hace ilusión, ¿no? Pero no. Pero era, bueno, esa fue mi formación. O sea, al final pues te das cuenta que realmente la enorme mayoría de los datos que adquieres no los tienes por haber hablado con este o con el otro, por haber tocado a un maestro, bueno, es decir, desmitificas mucho eso, ¿no? Por mucho que sirvan de guía, naturalmente, ¿no? Pero yo del profesor Serra, sobre todo aprendí leyéndole, escuchándole también, ¿no? Pero sobre todo leyéndole, ¿no? Y te das cuenta que el principal instrumento de acceso a la información es la lectura, y eso es lo que les recomiendo a todos mis doctorandos, porque esa lectura te genera ideas. Es decir, por alguna razón, esos datos que tienes entran en el cerebro, olvidas una parte de ellos, pero se reformulan de tal forma que cuando te pones a escribir no tienes ese síndrome de la página en blanco, eso de no saber qué poner, ¿no? Sino que van saliendo las ideas. En cambio, quien no ha hecho ese trabajo, o quien lo ha aparentado hacer, o quien no ha leído con dedicación esos libros más generalistas, ves que efectivamente pues le cuesta eso mucho más. Y ahí pues es cuando vienen los plagios, cuando vienen las decepciones, cuando vienen las tesis que no se acaban, en fin. Ahí en ese proceso, y esto se lo preguntamos mucho a nuestros invitados, porque justo hay generaciones que nos ven entre 20, 22, o sea que apenas están. Nunca, o si lo vivió, cómo lo vivió cuando entró, nos estaba platicando sobre cómo es que yo creo que las propias circunstancias de la vida lo fue llevando como hacia el procesal, pero nunca tuvo alguna incertidumbre o alguna como preocupación sobre hacia dónde voy entrando a la carrera, o sea, hacia qué va a pasar, o solamente se dedicó a lo que le gustaba, que era el saber por el saber. No, constantemente, porque uno siempre piensa, bueno, ¿cómo me voy a mantener yo en el futuro, ¿no? Es decir, claro, ¿de qué voy a vivir? Por supuesto, uno... Y más en esa edad que tienes sensación de infinitud, ¿no? O sea, de que no crees que vas a morir nunca. El hecho de la muerte se plantea después, ¿no? Más adelante, a pesar de que yo tuve conciencia de ello mucho antes, ¿eh? O sea, pero sigues teniendo como persona joven una sensación de que eso no va a pasar mañana, ¿no? Entonces sí, que la incertidumbre es enorme, como no. Es decir, bueno, a ver, yo estoy aquí estudiando una carrera de Derecho y la salida natural es el abogado, pero claro, seré buen abogado. Es decir, podré defender bien a las personas, podré tener paciencia para tratar con los clientes,
atraeré clientes a mi despacho, es decir, me podré dedicar finalmente a eso, y la verdad es que te haces juicios de valor complicados que van aumentando mientras vas haciendo la carrera, por mucho que estás concentrado en aprobar las materias, pero bueno, ya vas pensando en ello, y claro, cuando acabas la carrera es cuando realmente dices, bueno, ahora hay que hacer algo, y ahí es cuando se me planteó lo de hacer la tesis doctoral, y dije, bueno, es un tiempo añadido, ¿no?, que tengo pues para poder pensar en qué es lo que hago, y me pareció que la tesis pues podía ser un buen elemento formativo. Y bueno, y mientras lo estaba realizando fue cuando el profesor Serra me planteó la posibilidad de ser profesor de Derecho Procesal, cosa que yo, de verdad, que no me había planteado en mi vida, ¿no? En mi vida, pero bueno, dije, bueno, a lo mejor si este hombre lo dice y es una eminencia, a lo mejor es que tengo algo que decir, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? También es una salida laboral, pero yo hasta entonces mi salida laboral era ser abogado litigante. Y antes de eso no había trabajado, porque por ejemplo aquí en México se acostumbra mucho que tercer, cuarto semestre de la carrera empiezas a trabajar, empiezas a generar como esta experiencia. Allá en España no sé si hasta que terminó la carrera, hasta que terminó la tesis, o cuándo fue su primer trabajo, a lo mejor ni siquiera fue de Derecho. Echando la vista atrás, yo hubiera querido trabajar mientras hacía la carrera, incluso antes. Creo que es bueno el hecho de darte cuenta de cómo se gana uno la vida. Es bueno, o sea, que una persona joven sea consciente de dónde sale el dinero, de dónde se produce. Pero yo no lo hice. Probablemente mi tiempo libre, o el tiempo que podría haber dedicado al trabajo, lo dediqué al aprendizaje de idiomas. Y ahí pues le dediqué tiempo al inglés y bastante tiempo al alemán, que es una lengua pues mucho más complicada, naturalmente. Y bueno, y luego ya, pues claro, acabé la carrera, me puse a hacer la tesis. La dedicación a la tesis impedía cualquier dedicación laboral, y bueno, fueron tiempos para mí económicamente muy, muy duros, porque yo veía como mis amigos habían acabado la carrera y ellos ya pues salían, tenían dinero para salir, y a mí me llamaban y yo estaba en casa y no puedo, no me va bien, no. Ibas dando excusas, pero lo cierto es que no tenía nada, ¿no? Y claro, yo hubo que esperar pues a tener el primer contrato en la facultad, una beca de colaboración, para tener mi primer sueldo, y esto acaeció 1 año y medio después de haber empezado este periplo, ¿no? Con lo cual me pasé pues eso, 1 año y medio aproximadamente leyendo. Y ¿Nunca hubo estas ganas de renunciar ahí en ese momento? O sea, a lo mejor al leer a los 6 meses. Porque claro, a ver, yo estaba haciendo lo que en realidad me gustaba, o sea, que claro, que era leer, investigar. Y claro, yo estaba descubriendo pues cosas que para mí eran interesantes, ¿no? O sea, cosas que no eran muy accesibles en un manual, y de repente decías, claro, esto es por esto, ¿no? O caías en la cuenta, y entonces apuntabas ideas, ¿no? Entonces, claro, era un trabajo que tenía una creatividad que a mí me gustaba, me fascinaba naturalmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, decidí pues pasar esa temporada en la cual pues tal vez me divertí poco en el sentido más tradicional del término, ¿no? De irme de fiesta, pero no había nada. No había dinero para eso, y tampoco les iba a pedir dinero a mis padres para eso. Y en ese aspecto, digo, tal vez un poco más del ámbito personal, ¿ha sido eso? ¿No le gustaba? Simplemente como justo, yo creo que se dedicaba más tiempo a estar ahí, tal vez su personalidad es así, o sí tenía un cierto equilibrio, por ejemplo, el hecho de leer tanto, tomaba espacios, iba, no sé... Sí, no, el ocio es fundamental, es decir, yo nunca durante aquel periodo estuve leyendo más de 8 horas al día, es decir, era fijo. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que cuando lo haces así tienes que tener un horario muy estricto, es decir, no te puedes distraer, es decir, tú tienes que aprovechar esas 8 horas al máximo. Y luego cuando pasan esas 8 horas te dedicas al ocio, y el ocio puede ser muchas cosas. El ocio puede ser pasear, el ocio puede ser deporte, el ocio puede ser quedar con alguien para conversar, ¿no? El ocio puede ser pues leer otras cosas, a pesar de que después de las 8 horas leyendo ya me quedaban pocas ganas, ¿no? Sí, claro. De continuar ahí quemándome la visión, ¿no? Pero no, el ocio es fundamental, pero insisto, es más fundamental todavía la concentración durante esas horas. Tienes que ser muy consciente de que además no quieres perder la razón, es decir, no quieres que tu personalidad de alguna forma se vea afectada por ese encierro, con lo cual lo que tienes que hacer es dedicarle mucha concentración a esa lectura, y luego toda la concentración también al ocio, por supuesto, y olvidarte
naturalmente de lo que has hecho antes. Juntar las dos cosas. Y ahora, pues en definitiva, es mucho más fácil, ¿no? Porque claro, estás todo el día que si el WhatsApp, que si el Instagram, que si no sé qué. No, eso es un error. Para que lo sepa la gente, yo cuando estoy trabajando, pues no estoy conectado a nada. Y de hecho hay veces que coloco el celular en otra habitación para no tener la tentación de a ver, te han dicho, a ver que... Sí. No. Porque claro, es muy fácil, ¿no? Decir, descansa un poquito, ¿no? No, ahí te desconcentras. Y no, y el secreto de la eficacia en el trabajo y de los productos que sacas no es que tengas ninguna musa, ni que haya ninguna inspiración de índole, digamos, inmaterial, ¿no? Sino que en realidad es todo producto de la concentración. Cuando te concentras en algo es cuando realmente surgen las ideas y surgen los buenos resultados, de lo contrario es imposible. Y aquí me surge la duda un poco de la pregunta que hizo Adrián hace unos minutos. ¿Qué época considera o algún evento en su vida que haya sido el más complicado? Puede ser un tema personal, un tema profesional, pero que a lo mejor a partir de ahí fue un cambio rotundo en su vida, que a lo mejor le cambió la manera de pensar. No sé, recuerda algún evento en el que haya hecho, por ejemplo, no sé, me imagino la tristeza de mis amigos se van a ir de fiesta y yo estoy aquí, ¿no? No, vamos a ver, como todo el mundo, pues he tenido eventos negativos en mi vida, naturalmente, algunos mucho, por supuesto, pero a ver, la vida es un conjunto de situaciones positivas y negativas, con lo cual hay que tomarlas con normalidad, es decir, no desesperarse en las negativas y no, bueno, no ser, digamos, excesivamente ufano con las positivas, sino, bueno, aceptarlas con mesura, ¿no? Y la mesura también es celebrar cuando ocurre algo bueno y, en definitiva, pues estar triste cuando a uno le ha pasado algo malo, ¿no? Es que es normal, es decir, cuando a una persona, pues, le ha ocurrido algo pues que no esperaba y que es negativo, pues es que no es negativo que esté triste, no es malo que esté triste, es que es como tiene que estar. O sea, es decir, no es una situación que haya que medicar ni que haya que... No, simplemente hay que tomarla pues como viene y luego a partir de ahí, por supuesto, empezar a pensar en el día después, de decir, bueno, a ver, la vida tiene que ser otra cosa, ¿no? Y la vida, pues, esta oportunidad que tenemos de estar aquí con autoconsciencia de nosotros mismos, pues tiene que servir también para intentar ser felices, ¿no? Y desde luego anclarte en un problema del pasado y empeñarte en no resolverlo o quedarte ahí mirando hacia atrás y aquello y pudo haber sido y tal. A ver, no tiene sentido y por tanto pues tienes que abrir otras puertas, tienes que ver otras realidades y bueno, eso es lo que yo he hecho en mi vida, ¿no? Y por eso pues creo que he podido llegar hasta aquí, pero vamos, cosas negativas naturalmente me han pasado como a todo el mundo, muertes de familiares, decepciones laborales, dificultades enormes en la carrera académica, llegar hasta aquí no es fácil, ni muchísimo menos, y bueno, y cuando te ocurre, pues tienes que aceptarlo, o sea, no puedes sentirte estúpido, a todo el mundo nos pasan cosas. Y ahora del otro lado, recuerdo que mientras estaba dando el curso, comentó que por algunos textos que he escrito se ha hecho famoso respecto a algunos temas. ¿Qué se siente como saber que a lo mejor ni siquiera quería ser abogado, luego ni siquiera quería dedicarse a temas procesales y ahora el lugar al que vaya alguien dice yo le dinero a Fenol y todo el mundo ha leído un libro, un artículo, tiene conocimiento de quién es esa persona, quién es ese abogado? O sea, ¿cómo se siente eso, obviamente, personalmente y profesionalmente? A mí me sorprende porque no creo que haya para tanto, la verdad. O sea, cuando veo que alguien pues me admira de esa forma y me llama maestro, me da una vergüenza pues tremenda, ¿no? Porque no creo que nadie sea un maestro, todos lo somos, ¿no? O sea, todo el mundo tenemos algo que enseñar, algo que decir, ¿no? Entonces, no, simplemente pues siento que ha salido bien, ¿no? Pero que podría haber salido bien de otra forma o haciendo otra cosa que a lo mejor no hubiera tenido tanta exposición pública, ¿no? Pero sí que he tenido mucha suerte en que, como he dicho antes, soy una persona que lo que quería era, sobre todo, tener un trabajo creativo que me permitiera viajar mucho. Pero no fue algo buscado. Yo nunca jamás pensé que el derecho procesal me pudiera llevar a un sitio como Machu Picchu. Jamás. O sea, o a lugares pues remotos de Argentina o de Venezuela, al Monte Bolívar, ¿no? O en definitiva lugares de México tan lindos como muchas zonas de Chiapas, ¿no? Como Yaxchilán o como Bonampak, ¿no? O sea, no sé, son sitios que se te hacen inverosímiles, ¿no? Como europeo, que algún día puedas llegar a estar allí y en cambio pues
Cuando estás, lo miras y dices, madre mía, lo lejos que le puede llevar a uno el derecho procesal, ¿no? Claro. Oiga, y tomando esto, la última respuesta que dio antes de esta, hay mucha importancia, y creo que una de las finalidades de este programa es que para las nuevas generaciones, por así decirlo, vean que justo no hay una clave, por así decirlo, del éxito. Y justo hace ratito lo tocaba con relación a esa dedicación y a esa constancia, por así decirlo, para efecto de poder generar lo que se tenga que generar. ¿Cuál cree usted que sea su filosofía de vida al principio? Y segundo, algo que pueda mencionarnos o decirnos sobre cómo mejorar ese ámbito de concentración, ¿no? O sea, digo, evidentemente es la constancia, pero pues algo con relación a ello. Bueno, la concentración aprendes a tenerla cuando te das cuenta de que da frutos. El hecho de estar ahí encerrado en una cosa y que se te pasa el tiempo volando realmente, ¿no? Y ha pasado el día y ves pues que has hecho muchas cosas, ¿no? O sea, y que realmente pues has aprovechado el tiempo. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Pero yo lo que le digo a la gente joven cuando me pregunta, naturalmente, no me gusta dar ningún consejo gratuito, es que no se tracen una trayectoria, un proyecto, yo quiero hacer esto, quiero ser no sé qué, no. Siempre les digo que se dejen sorprender un poco, porque hay veces que uno se empeña en un proyecto vital y luego al final es que no vale para eso, ¿no? O sea, simplemente, ¿no? Es otra cosa que me preguntan mucho, ¿no? O sea, cómo seleccionar para lo que vale, a qué dedicarme, ¿no? Y siempre les digo también que traten de ver no aquello que les gusta mucho, no aquello que les apasiona, no aquello por lo que creen que sí tienen una vocación, porque eso muchas veces es engañoso. O sea, no todo aquello que a uno le gusta es una cosa que uno es capaz de hacer muy bien, sino que se fijen más bien en aquello que sí que son capaces de hacer bien, en aquello que accidentalmente la gente le dice, oye, pues creo que aquí hay algo, ¿no? O sea, esto tendrías que dedicarte a alguna cosa de esto y tal, ¿no? A mí, por ejemplo, me lo habían dicho pues con la escritura, ¿no? Y me lo habían dicho a raíz de las cartas que yo escribía pues como adolescente, ¿no? Y que mandaba pues amigos y cuando estaba fuera. Y entonces me habían dicho, oye, escribes de una forma que es interesante, ¿no? O sea, que te haces y tal, ¿no? Y yo la verdad es que me sorprendía mucho, me decía, oye, es lo que me apetece, ¿no? Y dice, bueno, no, ya, pero es que lo haces de una manera que tal, ¿no? Y claro, aquello te hace pensar, ¿no? Claro, yo por ejemplo no sé si hubiera sido un buen médico, tal vez no, y me apasiona la medicina, pero a lo mejor no tengo las condiciones para ser, las condiciones asistenciales, ¿no? Para hacerlo, ¿no? O sea, otra cosa que me encanta, por ejemplo, es la actuación, ¿no? Pero probablemente hubiera sido un pésimo actor. Claro, no, o sea, porque, claro, no, con seguridad hubiera sido un pésimo actor, ¿no? Entonces, claro, empeñarte en algo y al final, pues acabar ahí en una compañía, pues que, ni siquiera en una compañía, ¿no? Sino teniendo que dedicar a otra cosa porque has empeñado una parte de tu vida queriendo aquello y no has habido forma de conseguirlo, pues no tiene ningún sentido. Es decir, tienes que dejarte de sorprender un poco. Y bueno, y aquello que parece un tópico, pero que es verdad, ¿no? Que cuando una puerta se cierra hay otras abiertas, ¿no? Bueno, pues es que es verdad, o sea, es completamente cierto. Pero no es que se abra otra puerta, es que, o sea, hay muchas más puertas abiertas que cerradas. Lo que pasa es que, bueno, lo que hace falta muchas veces es valentía para querer transitarlas. De acuerdo. No sé si alguien de aquí quiera preguntarle alguna cosa al doctor. Igual ahorita pasa Andy, para quien quiera preguntar, y mientras voy a aprovechar con relación a esto que nos comentaba ahora, haciendo tal vez un ejercicio de reflexión. A veces les decimos a nuestros invitados que, o sea, si usted volteara a ver a ese Jordi de los 18 o 20 años, o incluso un poco menos, o sea, ¿qué le diría o qué le podría decir con relación a toda esta, evidentemente, gran trayectoria que ha enmarcado su ejercicio y todo lo que ha hecho en el mundo académico? O sea, ¿qué le diría? No lo sé, la verdad, o sea, porque creo que también hay una parte hermosa en el hecho de ir descubriendo las cosas, ¿no? O sea, es decir,
Probablemente si pudiera viajar en el tiempo no me iría a hablar conmigo mismo para tranquilizarme. No, me parece que es más hermoso irlo descubriendo naturalmente, ¿no? Pero no, tal vez intentaría combatir la ingenuidad que tienes cuando eres joven, ¿no? O sea, es decir, el resistirte a veces a conocer a las personas, a conocer la vida, o incluso tratar de liberarte de prejuicios, ¿no? O sea, es una de las cosas que creo que he hecho más acertadamente en mi vida, ¿no? Tratar de dejar atrás los prejuicios de mi cultura, por lo menos buena parte de ellos, ¿no? Y tratar de analizar cuáles son los que tienen sentido y cuáles no, ¿no? Tal vez le daría a ese Jordi de 18 años, ¿no? Le daría un mensaje en este sentido, de decir, oye, cuestiónate un poco más todavía lo que haces, lo que piensas, o sea, ideas fijas no, bueno, y le dejaría pues que siguiera su camino y que, oye, que pase sus momentos de alegría y de tristeza, pues efectivamente, como tenga que venir. Buenísimo. No sé si... ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Jordi. Escuché toda su ponencia y excelente. Y la verdad es que el motivo por que me trae acá es porque ha sido de los poquísimos autores de derecho que le ha dado sentido práctico a lo académico. Y además que cuestiona muchas instituciones que la damos por verdaderas, absolutas e universales. Y justamente en esa va mi pregunta. Usted contaba una anécdota sobre su primer escrito, su primer artículo cuestionando la oralidad. ¿Cómo sobrellevó la burla podría ser, o tal vez, no sé cómo explicarlo? ¿El qué dirán? El qué dirán, exactamente. No, el qué dirán no me ha preocupado en mi vida, eso sí que puedo estar satisfecho, ¿no? De cómo me va a considerar la gente de mi comunidad, no, siempre he creído que en democracia tenemos que aceptar la diferencia. Y si tú estás en una comunidad que no la acepta, tienes que irte a otra. Y eso es lo que yo hacía, cambiar de grupo de amigos, ¿no? Cambiar de gente, ¿no? Vale, pues no les gusto, ya está, ¿no? Pero en el ámbito académico era todavía mucho más sencillo, porque, a ver, en el siglo XX o XXI ya casi, ¿no? Pues todos habíamos leído, por ejemplo, la historia de Charles Darwin, ¿no? De cuando hizo su Origen de las Especies y vino ahí un obispo y le dijo que si el mono era su abuelo o su abuela, ¿no? Y todo el mundo se rió y jajaja, ¿no? Claro, al final el que produce miseria humana es el obispo, naturalmente, ¿no? Y no Darwin, ¿no? Que nos ha ayudado pues, a conocer muchísimas cosas, y así le pasó pues, a un montón de gente, ¿no? Entonces, claro, cuando tú has trabajado un tema, tienes los datos sobre esa investigación y ves a una gente que te rebate basándose única y exclusivamente en su soberbia sin darte ningún dato alternativo, sabes que estás en lo cierto. Entonces, a partir de ahí, puede ser que esa soberbia se extienda y llegue muy lejos y nadie te haga caso y nadie te escuche, o no, pero bueno, nunca he pretendido que nadie me escuchara ni que nadie hiciera lo que yo dijera, ¿no? Creo que la misión que uno puede tener como investigador es simplemente decir las cosas y oye, a lo mejor alguien las recoge algún día. Le pasó a Gregor Mendel, ¿no? Era un monje pues, que estaba ahí juntando guisantes, ¿no? Y bueno, y escribió un libro que son las bases de la genética actualmente, ¿no? Y Gregor Mendel no lo dio. Y probablemente si hubiera estado vivo, pues hubiera visto que tenía la suerte de que quien descubrió su libro, que pasó completamente desapercibido, decidió respetar su nombre y no plagiarle directamente. Bueno, al final, plagio o no plagio, lo importante es que la idea se difunda y que la idea le sirva a alguien para algo. Y eso es lo que me ha pasado. Eso sí que tengo la satisfacción de haberlo visto, de ver algunas cosas en el derecho procesal como las he dicho yo y luego la gente las ha ido replicando, ¿no? O las ha cambiado. En materia de mediación, lo han dicho también otros, naturalmente, pero en materia de psicología del testimonio, por ejemplo, ahí sí que fui realmente prácticamente de los primeros, o por no decir el primero. En el uso de la psicología cognitiva para el estudio del derecho procesal, ahí sí que no hay ninguna duda. He sido el primero y bueno, y me hace ilusión que la primera vez que yo hablé de psicología cognitiva, cuando acabé de hablar, pues hubo un conocido profesor español que dijo públicamente, bueno, yo no sé si aquí hemos escuchado hablar de Freud o de qué, o de psicoanálisis, no sé, ¿no?
Y yo pues, bueno, no le reí la gracia naturalmente, pero bueno, me hace mucha ilusión ver cómo 18 años después de que ocurriera aquello, mis compañeros hablan naturalmente de heurísticos y sesgos. Le aseguro que eso no era así entonces, y alguna responsabilidad he tenido en eso. Gracias. Buenas tardes. Como experto en la valoración de las pruebas, ¿qué opinión le merece la valoración desde la perspectiva de género? Cuando se habla de perspectiva de género, no creo que tenga que haber un cambio en la forma de valorar la prueba, porque normalmente cuando se habla de eso se dice, bueno, la víctima tiene que ser creída. No, eso es volver a los parámetros de la prueba legal. Nadie es creíble por sistema. Eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, sí que es interesante la perspectiva o sea, el desarrollo de la perspectiva de género en materia de eliminación de prejuicios para la valoración de la prueba y para la aplicación del Código Penal, naturalmente. Y ahí yo sí que creo que es importante pues, que la sociedad vaya identificando pues, que hay algunos prejuicios demasiado difundidos, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer no puede vestirse como le dé la gana? Y si lo hace de una determinada forma le dicen que va provocativa. ¿Por qué no puede peinarse como quiera? ¿Por qué no puede hablar de sexo abiertamente sin que le digan que es alguien que va buscando no sé qué? ¿Por qué no puede sonreír a un hombre cuando habla? Sin que el hombre piense, digo que aquí hay alguna posibilidad. ¿Por qué en definitiva no puede ir sola a algunos sitios? ¿Por qué no puede caminar sola por la calle? Porque es a lo mejor peligroso en alguna hora, ¿no? Claro, todo eso es la perspectiva de género. O sea, darse cuenta que eso es pura y simplemente machismo, discriminación de la mujer, y que desde luego ha tenido trascendencia en algunas sentencias, como en aquella que libró de violación a unos indeseables, básicamente porque la víctima vestía una ropa interior provocativa, que dices, por Dios, o sea, no, es que ella ya quería, ¿cómo que ya quería? O sea, no es que ya quería, o sea, no por llevar una determinada ropa interior, nadie tiene por qué desear absolutamente nada. Eso es la perspectiva de género. Saber que una mujer, pues, cuando entra en un sitio, pues, sufre cuando se siente observada. Perspectiva de género es mirar a una mujer cuando la ves a los ojos y no a otras partes del cuerpo. Hacer exactamente igual que harías como un hombre. Todo eso es la perspectiva de género. Entonces, si uno es capaz de recopilar toda esta sarta de prejuicios que todavía tenemos tan extendidos en nuestra sociedad y aplicarlos cuando hace su labor cotidiana, sea uno abogado, sea uno juez, sea uno fiscal, sea uno médico, sea uno biólogo, entonces sí que conseguiremos algo. Pero es eso lo importante, la identificación de esos prejuicios, que es lo que luego lleva a dramas personales como, bueno, cuando las mujeres dicen, no, me han puesto 1 kilo aquí, o sea, no, tú puedes ser flaca, puedes ser menos flaca, o sea, quiero decir, un hombre no se preocupa por estas cosas, normalmente, o cómo va vestida, todo eso es la perspectiva de género, y tratar de que ayudar a la mujer a que supere toda esa serie de prejuicios atávicos y no recordárselos constantemente con ese tipo de actitudes. Eso es la superación del machismo desde mi punto de vista. Pero eso no lo hace uno cambiando leyes procesales, eso lo hace uno cambiando la educación de las personas. Y enseñando desde la escuela cómo se hace eso. Eso es lo importante. Entonces, si no pudiera vivir en España, sí. ¿En qué otro país le gustaría vivir? Bueno, ahí tiene uno pues una serie no sé, de querencias, ¿no? Nacionales. Yo, por ejemplo, he estado muchísimo en Alemania, es un país que me gusta mucho. Su idiosincrasia, su gente, no lo sé, o sea, su forma de ver la vida en algunas cosas, su ironía. Y ahí pues es un sitio donde me había planteado vivir en más de una ocasión, hasta que pasé un invierno en Alemania y vi el frío que hacía, y entonces me di cuenta que yo en el fondo, pues a pesar de mi aspecto, soy una persona catalana, nacida en Barcelona, con un clima pues más bien cálido, y que me gustaba ese clima y que era importante también para mi felicidad, ¿no? Y a partir de ahí pues uno aprende a valorar pues el lugar donde vive. Y hombre, yo vivo en Barcelona. Barcelona es un lugar espectacular.
Es un sitio donde se puede pasear, o sea, es una ciudad que es amiga del peatón, a diferencia de la enorme mayoría de las ciudades importantes. En Barcelona puedes pasear por donde quieras, a la hora que quieras. Es una ciudad que puedes ir al monte dentro de la ciudad, es decir, tiene montes, o sea, puedes hacer una excursión realmente dentro de la ciudad, tiene naturaleza. Y eso a mí pues me gusta especialmente, tiene monumentos importantísimos que todo el mundo conoce, lugares de ocio, oferta cultural, cosmopolitismo, es decir, uno puede conocer cualquier tipo de persona de cualquier nacionalidad en Barcelona, tipos de restaurantes, es decir, claro, que realmente cuando vas sumando todos estos factores dices, hombre, me gusta Alemania, ¿no? Pero tal vez esto no lo encontraría en Düsseldorf o no lo encontraría en Berlín, no lo sé, mira que Berlín es enorme, pero... Y la última, pasatiempo favorito actualmente. No podría hablar de uno realmente, o sea, a mí por ejemplo me gusta mucho pasear, caminar, pero no sé, yo creo que mi pasatiempo favorito es conversar y tener una charla tan agradable como la que hemos tenido ahora. Ese probablemente es mi pasatiempo favorito. Y el último, un libro que nos pueda recomendar, de preferencia no de derecho, o si quiere derecho también puede, pero algo que tenga que ver un poquito más fuera de, para que alguno pueda ahí lo leo. Bueno, si es un libro de literatura general, pues lo que les recomiendo es que vayan a una librería y ojeen el libro, y si les engancha, que lo compren. Y ese será su libro. Para mí, pues, podría decir algunos títulos, pero a lo mejor pues para los demás no serían importantes, porque el libro, bueno, es el libro que te gusta, simplemente, ¿no? Y en materia jurídica, a ver, hay muchos libros que están bien, ¿no? Pero no sabría identificar uno que digas, tienes que leer esto necesariamente si te dedicas a, ¿no? No, probablemente habría una lista de libros ahí y no hay ninguna obra completamente redonda, ¿no? O sea, ninguna obra que digas es que tienes que leerte esto desde la cruz hasta la raya, ¿no? O sea, es todo absolutamente impecable. No, hay obras pues que son más difundidas, por ejemplo, no sé, de los delitos y las penas de Beccaria. Pues está bien una parte, otra parte es muy pesada, y es un libro corto, ¿no? El espíritu de las leyes de Montesquieu, hay una parte que es interesante, hay otra parte que es insoportable. Insoportable, pura y simplemente, es decir, es que no hay quien se la lea. No lo sé, el contrato social de Rousseau, pues lo mismo, tiene una parte que es extraordinaria para descubrir ciertas cosas, y otra parte pues que es una pura elucubración de Rousseau que se levantaba por la mañana y decía, hoy escribo esto, ya está, ¿no? Y eso lo hace más de un filósofo, y eso pues evidentemente no es adecuado, ¿no? No, yo creo que uno tiene que saber escoger de todas las obras lo esencial, ¿no? Lo más formativo, sabiendo que todo el mundo pues tiene malos momentos, malos días, o sea, uno por ejemplo puede hacer como Dalí y considerar que Velázquez es el mejor pintor de la historia, ¿no? O sea, no hay mejor pintor que Velázquez. Bueno, pues si algún día van a Madrid, vayan al Museo del Prado y verán que Velázquez tiene cuadros extraordinarios, pero que también tiene cromos, o sea, tiene cosas que dices, ¿cómo es posible que el mismo hombre que pintó las hilanderas haya pintado esta porquería? O sea, claro, todo el mundo tiene sus buenos momentos y sus malos momentos, naturalmente, ¿no? Es así. Perfecto, doctor. Pues de verdad, un gusto haber podido platicar con usted, una charla amena. Desde hace rato que no pude acompañarnos, pero me decía Jorge, es que platicar con usted es súper ameno. Muchas gracias por este espacio. Insistimos, estamos muy felices de tenerlo acá. Es un referente definitivamente y bueno, esperamos que usted también se le haya pasado muy bien. Y pues un aplauso, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales, en Digesto, en YouTube, en Instagram, Spotify, Facebook, en todos lados. Ya casi llegamos a 15,000 seguidores en YouTube, entonces ahí estaremos en una siguiente cápsula. Bye. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.